¿En cuántos ceros termina 2020 factorial? Bueno, primero tenemos que recordar a cuánto equivale 2020 factorial. A ver, entonces recordemos, el 2020 factorial es multiplicar desde el 1, o sea, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, así sigo multiplicando hasta el 2020. Entonces, ¿en cuántos ceros termina esto? Bueno, para saber en cuántos ceros termina, necesito saber cuántos factores 10 tiene este número. Entonces lo que tenemos que fijarnos es que el factor 10 está formado también por el factor 2 y 5, pero aquí solamente nos va a bastar encontrar los factores 5. ¿Por qué? Aquí nada más, por ejemplo, del 1 al 5 hay un factor 5 nada más, pero por ejemplo acá hay un factor 2, el 4 tiene dos factores 2, en total hay 3 factores 2. Eso significa que siempre va a haber una mayor cantidad de factores 2. ¿Está bien? Entonces solamente me basta con encontrar factores 5, ya que va a haber la suficiente cantidad de factores 2 para que se junten con el factor 5 y me generen el 10. Entonces, ¿cómo encuentro la cantidad de factores 5? Claro, ¿no? Dividiendo entre 5, porque recordemos que los factores 5 van de 5 en 5. Entonces, como empieza desde el 1, si lo dividimos entre 5 nos va a arrojar la cantidad de factores 5. Entonces nuestro objetivo es encontrar, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar cuántos factores 5 existen. ¿Y por qué no los factores 2 también? Porque no es necesario, ¿no? Porque los factores 2 siempre van a ser mayor que la cantidad de factores 5. Entonces dividimos el 2020 entre 5. ¿Y eso cuánto nos sale? Bueno, aquí voy a poner de frente la división. Bueno, aquí sale entero 404. Ya, entonces, ¿esa es la respuesta? No, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque mira, fíjate por ejemplo en el número 15, en el 15 hay un factor 5, ¿sí o no? Muy bien, eso lo estoy contando aquí. Ya, pero cuando llegue al factor 25, ¿no? Cuando llegue el número 25 que esté por ahí, voy a contar una sola vez un factor 5, pero en el número 25 hay dos factores 5. Entonces no es suficiente dividir entre 5 nada más. Lo que se podría hacer es dividir ahora entre 25. Pero también otra cosa es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ya no dividir entre 25, sino como ya dividí entre 5, simplemente seguir dividiendo entre 5. ¿Y cuál es este resultado? Bueno, me queda 80 y me sobran 4. Y de igual manera, tengo que seguir dividiendo entre 5 porque también están los múltiplos de 125, ¿no? Para no estar dividiendo al 2020 entre 125, simplemente divido el 80 entre 5 y esto sale 16, ¿no? Y acá se van a dar cuenta que tienen que seguir dividiendo hasta que ya no se pueda dividir. Por ejemplo, aquí el resultado sería 16 entre 5, 3 y sobra 1. Pero por ejemplo ese 3 ya no se puede dividir, ¿no? El 404 me representa a los números que son de múltiplos de 5 nada más. En el 80 sí estaría la cantidad de números múltiplos de 25. Hay 80. Este 16 sería la cantidad de múltiplos de 125. Y este 3, por ejemplo, sería la cantidad de múltiplos de 625, ¿no? Entonces, la cantidad de factores 5 que existen, ¿cuál sería? Bueno, encontramos que sería la suma, ¿no? 404 más 80 más 16 más 3. Y esto nos sale 503. Hay 503 factores 5. Esos 503 factores 5 se van a juntar con 503 factores 2 y van a formar los factores 10. Por si acaso no digo que también haya 503 factores de 2, ¿no? Los factores de 2 hay mucho más, pero solamente de esa cantidad que hay un montón, solamente necesito 503. Por lo tanto, el 2020 factorial termina en 503 ceros, ¿no? En 503 ceros. Listo.